Tenemos un rato que nos estamos conectando. Perfecto. Creo que estamos ahora sí en aire. Confirmemos que estemos ya transmitiendo todo y que todos estén conectados. Ya, perfecto. Estamos entonces. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo live de este viernes 11 de septiembre, en donde vamos a discutir un tema muy interesante, lo cual es el estudio básico de esterilidad. Mi nombre es el doctor Newton Rubio Feijó y estamos también junto al doctor Newton Rubio Valareso. Así es, muy buenas tardes amigos, amigas, que pues cada día viernes nos siguen estos lives, pues ahora hemos adecuado comunicarnos por Facebook y pues esperamos que todas las dudas que ustedes tengan en el transcurso de la media hora de live que haremos hoy, pues sean en parte solucionadas. Las que no podamos contestar el día de hoy, pues no se preocupen, las pueden poner ahí y las contestaremos más adelante, sea hoy mismo o en el transcurso de este fin de semana. Con eso podrían estar solucionados las incógnitas, las dudas que ustedes tienen al respecto en lo que se refiere a un estudio de fertilidad. La fertilidad en verdad es preocupante cuando una pareja lleva teniendo una vida normal de pareja durante un año y no ha podido concebir. Entonces es cuando se le indica que podría tener algún problema de fertilidad, un problema de esterilidad o un problema de infertilidad. Y se le aconseja y se le recomienda ya realizar un estudio básico de fertilidad, ¿no? No siempre toda pareja califica para hacer todo tipo de estudios. Por eso tenemos uno que es muy básico, que se aplica prácticamente a la mayoría de parejas que tienen problemas de fertilidad, y tenemos también otros estudios para determinar la causa, el problema que está provocando el que no puedan tener su bebé, pero que se va acoplando de acuerdo a la particularidad de cada pareja. No a todos los ponemos en el mismo saco y no a todos prácticamente les hacemos tampoco la misma investigación. Entonces, a partir de ahí, pues, tenemos que empezar siempre, pues, por lo básico. Y lo básico es realizar primero una anamnesis. Una anamnesis es, o sea, el historial clínico. Cuando vienen aquí nuestras parejas a nuestro centro de fertilidad, lo que primero les preguntamos es sus antecedentes de enfermedades anteriores, tanto en su infancia, en su adolescencia o en su madurez. También procedemos a preguntar sus antecedentes quirúrgicos, si tienen operaciones, sobre todo operaciones a nivel del tracto genital, no sé, esto en el útero, en las trompas, en los ovarios. El antecedente también que pueden tener ya de algún embarazo anterior, sean abortos estos, o también pérdidas de repetición, abortos de repetición, sobre todo pues cuando son consecutivos 2, 3 seguidos, ya nos preocupa un poco más y es cuando hay que investigar también un poquito más, ¿no? También junto con esto, pues siempre preguntamos cómo está la familia, qué antecedentes tienen en cuanto a la familia, los antecedentes en la familia de fertilidad, si pues no hay antecedentes inclusive de parientes que tengan problemas de esterilidad o algunos otros que más bien hayan tenido dos niños, tres niños, o sea, gemelos, trillizos, que también ayudan y aportan, ¿no? Y esto es buscando el antecedente tanto por el lado de mamá o por el lado de papá. Pero también en esto, pues, es necesario investigar cómo van las menstruaciones. Los periodos menstruales para nosotros son muy importantes investigarlos, porque de esa manera podríamos ya ir considerando clínicamente si nuestras pacientes y nuestras mamitas están ovulando o no mes a mes, dependiendo de la calidad, de la periodicidad, del tipo de periodo menstrual que está teniendo cada mes. Eso nos ayuda mucho también, ¿no? En Pero otras junto con esto, palabras, creo que lógica. con respecto a lo que se ha mencionado, pues básicamente con el correcto uso de la historia clínica y la anamnesis, podemos llegar a ver muchas de las causas, ¿no? De esterilidad. Y de hecho, apelar a todo lo que hemos conversado en los anteriores lives, ¿no? Los anteriores lives donde
tocamos causas de infertilidad masculina, causas de infertilidad femenina, y pues con esta correcta anamnesis que se está comunicando en este momento, pues claro, podemos ir viendo paso por paso antecedentes patológicos personales, familiares y demás para poder a su vez llegar a la causa en específico. Podemos inclusive hacer algo aquí para irnos guiando bien con respecto a la presentación y bueno, el conversatorio que vamos a hacer el día de hoy. Quiero compartir mi pantalla, una presentación que tenemos y después podemos seguir avanzando con respecto a lo demás. Perfecto, creo que estamos ahí. Entonces, claro, seguimos con esta parte, ¿no? De lo que se mencionaba también, incluyendo los análisis hormonales. Claro que sí, los análisis hormonales es muy importante, ¿no? A toda pareja, en una forma básica, tenemos que investigarle cómo están las hormonas que intervienen en la formación del óvulo. Y estas son, pues, la FSH, que es la hormona estimulante de los folículos, la LH, que la denominamos hormona luteinizante, y el estradiol. Estas tres hormonas son muy importantes investigarlas por cuanto intervienen en la formación del óvulo en la mujer. Y se las investiga sobre todo en los días tercero, cuarto, de haber empezado el ciclo menstrual. Es el momento más apropiado para investigar estas hormonas. Cuando se las investiga dentro de otro momento del periodo o del ciclo ovárico, suelen salir con ciertos valores que no encajan o no podemos determinarlos al 100% de que sean verdaderos, ¿no? Siempre dan ciertas dudas y por lo tanto es mejor realizarse en ese tiempo. También se puede realizar la investigación de la prolactina, que es la hormona de la lactancia, la cual prácticamente a veces se encuentra aumentada en algunas mujercitas sin estar dando de lactar, sin estar embarazadas. Y eso también puede desmejorar la calidad del ovocito. También investigamos en algunas personas, dependiendo del antecedente familiar, si hubo o no problemas de la tiroides en la familia, que es un patrón familiar hereditario. Investigamos también la TSH, que es la hormona estimulante de tiroides. Esto en cuanto a hormonas en mujercitas que son menores a 35 años de edad, pero en mujercitas que ya superan los 35 años de edad o que tienen algún antecedente de irregularidades menstruales o posibilidades de alteraciones ya en sus ciclos y en sus periodos menstruales concomitantemente con alteraciones ya de las hormonas FSH y estradiol, es necesario mirar la reserva ovárica por medio de una hormona que se llama antimuleriana. Y esta hormona antimuleriana la podemos hacer en cualquier momento del ciclo, pero siempre cuando tenemos que realizarla para aprovechar, lo hacemos también en los primeros días de haber empezado a menstruar. Y es una hormona muy importante que nos da el potencial de reserva ovárica que nuestra paciente tiene en ese momento de su vida. Esto en cuanto a los niveles hormonales que se los investiga en estos días tercero, cuarto o quinto. Yo creo que algo que sería también interesante topar en este momento es qué pasa con los niveles hormonales y cómo se alteran con respecto a la menopausia, que también podría ser, de hecho, una causa, bueno, tardía, obviamente, de fertilidad. Claro, toda mujercita nace con un lote de folículos centrales o células germinales en sus ovarios. Prácticamente cuando está en el vientre materno, la mujercita pues tiene alrededor de unos 7 millones de folículos de células germinales en su evolución a la semana 20 de gestación. El momento que nace, ya solamente tiene de los 7 millones que tenía intraútero, tiene alrededor de 2,5 millones. Y el momento que llega ya a la pubertad, a la adolescencia, pues prácticamente ya tiene una dosificación de alrededor de 250,000 de estas células que se van a transformar en óvulos a futuro. Y esas son las que se terminan durante toda la vida de la mujer hasta más o menos los 50 años de edad, cuando ya cambia de vida y pues entra a un periodo de menopausia. Por lo tanto, es este lote con el que nace, es este lote con el que se mantiene el que da el potencial y la reserva ovárica de una mujer durante su vida reproductiva. Algunas mujercitas nacen con menor de ese lote, por eso llegan más temprano, más precozmente a la menopausia. Y algunas tienen un fallo ovárico que llamamos muy precozmente a los 20, 25 años de edad y ya no tienen estas células de germinales y ya no van a poder tener sus óvulos y por lo tanto no van a poder tener sus hijos biológicos, ¿no? Y son las que pasan, son candidatas
a futuro a una ovodonación, ¿no? Claro, claro, claro. Seleccionado inclusive en este caso con estos ovodonantes del banco que tenemos en Fertimedex y ya pues específicamente este método para poder llevar a cabo igual el sueño de estas mujeres que están con una falla ovárica precoz y que muchas de ellas obviamente no han tenido un bebé. Creo que podemos seguir avanzando el siguiente estudio, que es un poquito ya apelando a la imagen, la ecografía ginecológica. Y antes de esto, me parece que tenemos algunas preguntas con respecto a algunas pacientes. Sí, y Alexandra nos comunica que ella tiene 24 años. Está ligada hace unos 4 años. ¿Qué puede hacer para poderse quedar embarazada? O ella nos pregunta si ya no se puede quedar embarazada. ¿Qué edad tiene y qué tiempo de Tiene ligada? 24 años y ligada hace 4 años, entonces fue ligada a los 28 años, a los 20, perdón, 20 años. Y nos pregunta qué puede hacer para quedarse embarazada. Bueno, igualmente cuando empezamos en el live, en el último live también mencionábamos de que siempre queremos centrarnos a lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Nosotros vamos a contestar esta pregunta, sí. O también la podríamos dejar por interno luego para contestarle con todo gusto. Pero bueno, no estamos en tratamientos, ¿no? Sino estamos en estudios de fertilidad humana, sean masculinos, sean femeninos o sean masculinos. Pero bueno, 24 años, 4 años de ligada, pues tiene todavía toda una vida en adelante, es una mujer joven, si sus periodos menstruales están perfectos, pues ya tiene un futuro inmediato se la puede canalizar para dos tipos de tratamientos, que en el caso de ligaduras existen. Y uno es la recanalización tubárica, que es una cirugía para nuevamente volver a unir las trompas uterinas y es una cirugía que se la hace por la misma incisión si tuvo una cesárea anteriormente o tuvo una incisión por donde se hizo la ligadura, se la puede hacer por ahí mismo. La recanalización es la unión nuevamente de las trompas, pero tiene sus efectos buenos, que es seguir, tener el bebé en casa, ¿no? Y también tiene sus efectos secundarios, ¿no? Pero tenemos un procedimiento que no es tan cruento como la recanalización, que es la fecundación in vitro, y tiene una tasa de éxito más alta que lo que es una recanalización, y las situaciones y efectos secundarios indeseables entre las dos va a favor de una fecundación in vitro que sus efectos secundarios son mucho menores. Y la consecución de tener un bebé es mucho más rápida por un in vitro que por una recanalización. De acuerdo, perfecto. Entonces con eso creo que ya podemos responder esta pregunta que tenemos inicialmente con Alexandra. Ahora sí podemos continuar con respecto a la ecografía ginecológica y su uso, ¿no? Claro, la ecografía ginecológica es importantísima en medicina reproductiva humana. Igualmente la practicamos en los días tercero, cuarto, quinto, desde que empieza a menstruar, y es para ver el útero, ¿no? Con ella vemos muy bien el útero para ver si no tiene procesos tumorales en el aparato genital femenino. Tanto miomas, pólipos que se pueden ver a nivel del útero o quistes que se pueden observar a nivel de los ovarios, ¿no? Pero junto con esto, no solamente es valorar en la ecografía ginecológica, valorar la parte anatómica, la parte morfológica de los órganos, sino también es valorar la parte un poco funcional del ovario a base de ver la reserva ovárica. Hacemos el contaje de cuántos folículos antrales existen en cada ovario. Los folículos antrales son unos pequeños quistecillos de alrededor de 5 milímetros que se encuentran en la periferia de los ovarios, lo que llamamos la corteza de los ovarios, y deberían haber en un número pues mayor a 6 para considerar de que la señora, la paciente, está aún en posibilidades de tener una reserva ovárica óptima, buena. Pero si tuviera un contagio mayor a esto es mucho mejor, ¿no? Si tuviera un contagio mayor de folículos centrales en cada ovario. Pero se considera más o menos ese número de 6 como mínimo requerido para considerar de que podría realizarse un tratamiento en ella. Junto con esto también se valora en lo posible, sino cómo está la cavidad endometrial. Como estamos haciendo esta ecografía en los primeros días de haber menstruado, entonces nos permite ver con cierta claridad la ecografía general, la línea endometrial, y esto nos determina ver si no hay algún cuerpo extraño dentro. Claro,
que para ver ya cuerpos extraños más específicamente dentro de la cavidad uterina, sean estos pólipos o miomas submucosos que están dentro de la cavidad uterina, es necesario poner un poco de agua dentro de la cavidad y hacer también una ecografía. Eso nos va a determinar con mayor precisión cualquier cuerpo extraño que se encuentre dentro de la cavidad. Pero algo nos orienta a la ecografía en sí, sin ningún líquido, nos orienta algo sobre la cavidad también. Pero también nos puede hacer ver de repente la acumulación de líquido a nivel de las trompas. Normalmente las trompas de falopio, trompas uterinas, no suelen observarse, no suelen verse en un estudio ecográfico normal, pero si estuvieran llenas de agua, sí se las podría ver como un cordón pues oscuro, negro, que está correspondiendo al lugar, al sitio donde debe estar implantada la trompa. Entonces coincidimos en que podría haber ahí una salpingitis o algún hidrosalpinx que puede estar ocasionando este tipo de imagen ecográficamente vista. Entonces, miren, la ecografía nos sirve de mucho, asimismo en los primeros días de haber empezado la menstruación. Perfecto, perfecto. Y de hecho es parte de la unidad de ultrasonografía o ecografía que también forma el equipo multidisciplinario, ¿no? Que tenemos con respecto a Fertimedics. ¿Sí? Pasemos con la siguiente paso y que podemos utilizar también otra técnica para el estudio de infertilidad. Sí, bueno, ahora has venido tú a hablar poco, me estás haciendo hablar bastante y no tengo agua. Bueno, sí, la histerosalpingografía es una de las técnicas en el estudio de fertilidad muy importante, ¿no? Es una radiografía que nos permite ver cómo están las trompas uterinas, sobre todo si las trompas uterinas están permeables, o sea, permeables quiere decir están destapadas, pasa por ahí el líquido, porque consiste en que se pone un líquido que es radio opaco, o sea, opaco a los rayos X, que consiste a base de una solución de yodo. Esto pues prácticamente pinta, como se lo puede ver ahí en el color azul, pinta la cavidad del útero, la cual se la ve así como se ve en la imagen oscura y blanca, donde dice trompa permeable, trompa obstruida, se ve el triángulo de la cavidad uterina. En la cavidad uterina vemos pues con esto de que los bordes de la cavidad uterina sean unos bordes completamente bien cortantes, o sea, completamente regulares, no haya festonamiento de esos bordes para indicarnos tal vez que hay algún proceso inflamatorio o tal vez infeccioso dentro de la cavidad. Igualmente que no hayan imágenes añadidas dentro de la cavidad que la oscurezca en ninguna parte, no. Tiene que verse así como está en esa fotografía, completamente blanca, con lo cual nos determina que no hay cuerpos, que posiblemente no hay cuerpos extraños adentro de la cavidad. Y le vemos a la trompa que dice ahí permeable, pues prácticamente la vemos así en la histerosalpingografía. Y cuando la trompa si bota hacia adentro, en medio de contraste, veríamos en la parte inferior de la última parte de la trompa, veríamos prácticamente cómo va cayendo el medio de contraste hacia el espacio que existe entre el útero y el intestino y se acumula ahí. Eso nos da la posibilidad de que en verdad al 100% pues prácticamente la trompa se encuentra sana, ¿no? Se encuentra sana. Pero a veces este examen de la histerosalpingografía tiene sus limitaciones en el sentido de que podría estar la trompa permeable, podría pasar bien en medio de contraste, no habrían colecciones dentro de la trompa y no se verían dilataciones en la luz de la misma. Podría en ocasiones demostrar, pues, no demostrarnos de que está pegada, de repente puede estar pegada adentro a pesar de que todo lo demás se observa y eso pasar desapercibido y la verdad es que ahí tendríamos que actuar por medio de otros estudios como es una laparoscopía, ¿no? En la cual vemos con una cámara dentro directamente la cavidad pélvica para ver si no existe ese tipo de problemas, sobre todo cuando se sospecha en alguna paciente, en alguna pareja que han tenido anteriormente algún proceso infeccioso genital que podría haber conducido a este tipo de situación interna, sobre todo cuando hay una enfermedad tipo clamidia, que se llama, que es una bacteria que suele secundariamente provocar este cuadro adherencial dentro de las trompas. Esto es una infección, la bacteria. Pero también podría haber este tipo de adherencias adentro de la trompa cuando hay problemas de endometriosis pélvica, que es un proceso inflamatorio caracterizado por la migración de las células que están dentro de la cavidad uterina, migran por las trompas hacia adentro, hacia la pelvis y se siembran ahí y originan inflamación y las trompas podrían terminar
pegándose, adhiriéndose y produciendo este tipo de situación de problemas. Lo que pasa es que no he podido conversar porque yo no me lo ha permitido. Ya hasta usted ha querido en este caso pues informar bien y yo he tratado de apoyarnos y querer comentar algo muy bien de lo que estamos comentando de histerosalpingografía, pero no lo he podido. Por eso, así que lo he permitido. Pero bueno, sí, o sea, algo que quería comentarlo mientras íbamos hablando, mientras iba hablando la parte de la anatomía del útero. Claro, pueden haber también procesos intrauterinos y por ejemplo, posteriores a un curetaje de algún tipo de proceso post-aborto o en sí cualquier proceso que pueda haber llevado a que la mujer se realice un curetaje, ¿no? Pero también obviamente hay variantes anatómicas del útero que sí que con la histerosalpingografía también se las podría ver. Por ejemplo, un útero unicorne o bicorne, que claro, o sea, todas estas variantes en sí, no la forma que estamos viendo justo aquí en la presentación, ¿no? Un poco triangular, que tiene normalmente el útero, sino, por ejemplo, en el caso del bicorne, son como dos tipos de útero que no se han terminado de unir y esto viene mucho más atrás, ¿no? Del desarrollo genético y el desarrollo sexual que tiene la mujer, específicamente la unión de estos dos conductos que son el paramesonefro, ¿no? El paramesonefro del lado derecho e izquierdo que no terminan de empastarse y pegarse y el útero no adquiere esta bonita forma que la estamos viendo aquí. Y pues en este caso el útero bicorne, unicorne y demás, que son algunas variantes aquí, pueden también obviamente ser bien vistas con este estudio de la histerosalpingografía y ser una causa también de infertilidad, en este caso femenina, ¿no? Algo que también quería añadir, pues sí, claro, esta enfermedad de transmisión sexual que es la clamidia, como bien se ha mencionado, la enfermedad en sí que estábamos conversando es la enfermedad pélvica inflamatoria, claro, lleva a estas adherencias de los órganos pélvicos a cavidad abdominal y siempre que hay una adherencia hay obstrucción, siempre que hay adherencia hay obstrucción, entonces en este caso la solución podría ser quirúrgica, aquí obviamente evaluar bien lo que habíamos conversado al inicio, ese antecedente, esa anamnesis de que, ok, sí, doctor, yo tuve una infección, no me acuerdo muy bien, pero evaluar si pudo haber sido una causa de esta EPI, la famosa EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, y con ello, claro, ver si puede ser la solución entonces la parte quirúrgica para quitar estas bridas, quitar estas adherencias y que todo el aparato esté totalmente funcional, ¿no? Yo creo que estamos con respecto a este tema de la histerosalpingografía o queremos conversar algo más. Aquí quisiera yo acotar también lo que es la sonohisterografía, o sea, es la aplicación ya no del diodo dentro de la cavidad uterina y ya no es realizar radiografía, sino es la aplicación de suero fisiológico estéril dentro de la cavidad uterina y en la cual se hace la ecografía. Y esa sí nos sirve más para situaciones patológicas dentro de la cavidad uterina, tipo pólipos, miomas mucosos, nos sirve más para este tipo de cuerpos extraños dentro de la cavidad uterina. Pero ahora actualmente, pues con el avance de las ecografías, también tenemos para delimitar todo problema congénito de no buena separación de los conductos del músculo, porque normalmente el útero está formado por dos conductos en la mujer, que cuando estuvo dentro del vientre materno, estos conductos hacen esto, prácticamente se van separando y van formando la cavidad del útero, ¿no es cierto? Pero a veces quedan así, metidos prácticamente hacia adentro y se forman los septum o tabiques que llamamos, ¿no? Y estos prácticamente se los puede observar muy bien con una ecografía tipo 3D, 4D, son perfectas para ver este tipo de, inclusive medir la distancia que tienen, a ver si son completos, incompletos, y qué distancia tienen, porque muchos de ellos pueden provocar infertilidad, o sea, abortos de repetición. Llegado a cierto tamaño, el bebé ya no ocupa en ese espacio y tiene ese espacio que tiene la cavidad, porque se forman dos hemicavidades en el útero, no una sola, y eso hace de que el bebé no pueda desarrollarse y se cae. Cuando se supera esto, pues entonces uno previamente para entrar a la cirugía ya puede determinar el tipo de tabique que tenemos para ir ya proyectado previamente ya a saber lo que se va a hacer dentro del acto operatorio. Y Justo le esto es quería cambiar la prácticamente con presentación a este esta parte. procedimiento, que es la sonohisterografía, en la cual se Exacto. aplica a sí mismo.
justo llegar hasta esta parte que se estaba conversando, ¿no? De la zona. Sí, igualmente entonces se pone un catéter, es un examen que se lo hace ambulatoriamente. Estos exámenes suelen, de los estudios básicos, estos dos suelen provocar un poquito de incomodidad, ¿no? Pero hay un tratamiento de una pequeña analgesia durante unas pocas horas y ya se supera esta situación de incomodidad que este tipo de investigaciones suele provocar, tanto la histerosalpingografía como la sonohisterografía, ¿no? Perfecto, perfecto. Quiero regresar a la parte donde estábamos acá y poder adelantarnos a esta parte de aquí e irnos a otro estudio, ¿no? Quizás, no sé si podemos en este momento, tenemos, me parece que dos preguntas o las podemos dejar para después. Podríamos ya ahora solucionarlo, mejor, ¿no? Sí, mejor, ¿no? Entonces tenemos una primera pregunta de Celia que nos dice, doctores, buenas tardes. Mi pregunta es, tengo varios poliquísticos, tengo 33 años, aún tengo posibilidad de quedar embarazada, he estado en varios tratamientos y nada. ¿Es posible que por un microquiste en la cabeza no me deje quedar embarazada? Esto me han dicho de la parte de endocrinología. Entonces, tiene 33 años, ovarios poliquísticos, nos pregunta la posibilidad del embarazo y también estos microquistes en la cabeza que menciona. Considero que lo que está teniendo a nivel de cabeza es en hipófisis. Seguramente es un microadenoma hipofisario, le avisó el endocrinólogo, endocrinóloga, le mencionó de ese quiste que es un microadenoma hipofisario, ¿no? En el cual se está secretando posiblemente más prolactina y la prolactina tiene mucha relación con la calidad de los ovocitos y prácticamente podría bloquear ese paso de la ovulación, podría bloquearlo al ovocito en cuanto a calidad y en cuanto también a ovular correctamente la señora que padece este microadenoma. Sí, es Claro, claro. solucionable, eso es solucionable. Y también esto es aparte igual de los ovarios poliquísticos. Si bien nos menciona estos microquistes y como bien se ha dicho, en la glándula pituitaria se secretan muchas hormonas, entre esto igual la prolactina. Y de hecho, los adenomas más comunes de la glándula pituitaria son los de prolactina, los prolactinomas. Entonces, si son pequeños, pues bien, quizás el tratamiento quizás no sea quirúrgico, porque más bien sería un macroadenoma, pero esto es obviamente algo que no va con nuestro tema, sino con la parte endocrinológica. Pero hay muchos tratamientos para poder controlar la prolactina. Hay hormonas antagonistas de la prolactina que se pueden dar para bajar los niveles de la prolactina y por ende que la prolactina no esté haciendo su mal juego en no permitir el embarazo. Pero por otro lado, igual, yo creo que podríamos conversar con respecto a los ovarios poliquísticos. Claro que tiene todavía posibilidad de quedarse embarazada. O sea, tiene 33 años. Habíamos conversado en anteriores lives que los 35 años es la edad como límite que siempre nos gusta conversar y definir hasta qué etapa está en sus mejores años en cuanto a capacidad de óvulos, pero todavía lo puede hacer. El tratamiento en este caso podría ser un poquito más involucrando el equipo multidisciplinario, nutricionistas, igual que, ya que también sabemos de que el síndrome de ovario poliquístico se asocia a síndrome metabólico, o sea, obesidad, y bajar por sí el hecho de la obesidad, uniéndose al tratamiento del ovario poliquístico, va a ser la mejor solución, yo creo que con respecto a esta paciente, ¿no? Así es. Perfecto, perfecto. Tenemos también, me parece que otra pregunta acá, que también la podemos discutir ahora. Ya, ¿qué posibilidades hay de quedarse embarazada después de un embarazo ectópico? Sí, esto nos menciona Tatiana Macías. Tiene todas las posibilidades de embarazarse después de un embarazo ectópico, siempre y cuando la otra trompa esté al 100% funcional. Si esa trompa está perfecta, puede embarazarse de toda la cantidad de hijos que desee nuestra paciente. Claro, claro, totalmente. O sea, la ovulación siempre viene de los dos lados, entonces habría que ver en este caso de qué trompa fue el embarazo ectópico. Igual también queremos agradecerles a todas las personas que nos están mandando algunos saludos, sí, y también darles un saludo de vuelta para ellas. Algunas nos están escribiendo también y mandarnos mensajes también por ahí. Bueno, sigamos avanzando. Podemos topar en este caso la parte del espermatograma. Creo que podemos seguir acá
y después de ahí podemos seguir respondiendo a las demás preguntas. Sí, bueno, si ya pasamos para el estudio masculino, el estudio básico de esterilidad masculino, pues el primer examen que tenemos que practicarle, pues a nuestros pacientes es el espermatograma. Pues el espermatograma lo tenemos que mirar dentro de tres parámetros importantísimos, que son el contaje de espermatozoides, ¿no?, en la muestra por mililitro de eyaculado. Un paciente para tener un espermatograma normal, para poder embarazarle a su pareja, necesita tener 15 millones de espermatozoides por mililitro de eyaculado de semen. Si cumple con esa norma de 15 millones, no va a tener problemas en cuanto a su número. Si también estos espermatozoides tienen una movilidad progresiva rápida o lenta hacia adelante, eso sí, o sea, por eso lo denominamos, si tienen movilidad progresiva, en un 32% también califican para poder embarazar en una forma natural a su pareja. Y si tienen una normalidad, así ahora la vemos muy estrictamente, el 4% de lo que observamos de espermatozoides, si el 4% son normales, es fértil también este paciente. Por lo tanto, si hay esos parámetros, no hay por qué investigarle, no hay por qué recomendarle y sugerirle ningún otro tipo de estudio de investigación. Al contrario, si tuviera algún problema en este espermatograma, sí habría que hacerle otros estudios. Entre ellos, hay problemas hasta de un 2 a un 15% en fertilidad masculina con los problemas genéticos, que me parece que tú los podrías comentar. Claro, por ejemplo, con respecto al conteo, el conteo de los espermatozoides, enfermedades como la fibrosis quística, aparte de la afectación pulmonar principal, que es la clínica principal que tienen estas personas desde muy pequeños, ¿no? Con infecciones a repeticiones a nivel pulmonar, también igual afectan los conductos que van a llevar que el espermatozoide salga y pueda ser eliminado en el eyaculado, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hay es una ausencia bilateral de estos conductos o deferens, ¿no?, de los vasos, y lo que pasa es que a nivel de formación de espermatozoides está todo normal, sin embargo, no se puede llevar a cabo este proceso de transporte. Es básicamente como una obstrucción. Y este es un desorden genético, ¿no? La fibrosis quística, con ciertos estudios genéticos que se deben hacer, analizar ciertos genes, por ejemplo, el gen de CFTR7, ubicado en el cromosoma 7, que es uno de los estudios que es para contemplarlo, pero esto es la parte genética, igual en este caso la podemos dejar igual para los otros especialistas, aunque uno de los test más usados también es el test del sudor, en el caso, en este caso también. Pero bueno, avanzando con respecto a esto, yo creo que en la parte de los espermatozoides nos podemos quedar en la parte de ahí, ¿no? Con respecto a la genética. Sí, también, bueno, sí quisiéramos añadir en la parte de la genética y en algún problema ya masculino que veamos. Hay casos de muchas pacientitas que tenemos en las cuales ellas vienen con abortos de repetición y en ellos sí es necesario investigar un poco más la parte masculina para ver si no hay una causa masculina como factor para que no pueda tener su bebé en casa. Y en estas causas masculinas tenemos que investigar ya un cariotipo en ellos, ¿no? En la parte genética. Hacer un cariotipo de la sangre. Es tomar únicamente una muestra de sangre, de sangre periférica, y ahí realizar ese cariotipo, tanto a ella como a él. Junto con esto, cuando se sospecha que hay algún problema ya de alteración en la calidad espermática y es necesario investigar un poco más genéticamente al varón, sí es recomendable realizar prácticamente la investigación de las microdelecciones del cromosoma Y, como llamamos, o cromosoma Y, que son muy importantes junto con lo que tú habías nombrado de la fibrosis quística. Esto todo en sangre periférica, pero también hay estudios del espermatozoide para investigar su situación genética
a nivel de ya la muestra de semen, a nivel de la muestra de semen, porque podemos realizar y valorar el test de fragmentación del ADN el espermático, que es muy importante a veces para algunos tipos de situaciones de alteración en cuanto a su normalidad genética, su normalidad cromosómica de estos espermatozoides, ¿no? Entonces también es muy importante. Pero también hay una situación muy importante aquí, por ejemplo, en las parejas, ¿no? Cuando vienen parejas que prácticamente tienen un problema juntos, ¿no? Parece que tú nos quieres comentar algo. Yo quería decir algo. Es que, claro, por la parte del espermatograma no lo quería dejar ahí. Quizás algo de que quería mencionar también es otro síndrome, igual con un síndrome congénito, que es el síndrome de Cartagener, pues en donde justo esto que estábamos mencionando, que una buena calidad de espermatozoides no son en número, sino también en movilidad, ya que tienen que llevar a cabo esta función de poder fecundar al óvulo. Entonces, en este caso, el síndrome de Cartagener, que tiene otras asociaciones de síntomas como una dextrocardia, o sea, el corazón que normalmente está a nivel de mediastino y la parte izquierda, en el mediastino no está en la parte izquierda, sino va a la parte derecha, y conjuntamente con algunas anormalidades de cilios. Y justo esto, ¿no? El espermatozoide tiene un gran cilio o flagelo y que le permite esta movilidad. Entonces, al haber una alteración genética de estos cilios y flagelos, también el espermatozoide no se puede mover y por lo tanto aunque tenga un buen conteo del número de millones que comentamos previamente, no son funcionales y quizás se tendría que asociar a otras necesidades de realizar otros exámenes, otros tratamientos y demás. Así que, pues sí, por ese lado quería comentarlo esta parte y también irnos también por la parte que había mencionado del cromosoma Y, pero no del espermatograma. Obviamente que con el cariotipo no solo se pueden ver de lesiones, se pueden ver translocaciones, se pueden ver muchas otras cosas, o sea, inclusive se puede ver cromosomas que se añaden, por ejemplo, con respecto a los cromosomas sexuales, ¿no? Que estamos hablando del cromosoma XY o XX, tanto en hombre como en mujer respectivamente, el añadir un cromosoma sexual X, por ejemplo, nos lleva al famoso síndrome de Klinefelter, ¿no? Que también igual es una causa importante de infertilidad y una causa genética importante de infertilidad. ¿Por qué? Porque este añadido del cromosoma X que hace que la persona tenga 47XXY en vez de 46XY, hace que los testículos sean subdesarrollados, sean disfuncionales. Muchas veces inclusive estos testículos tienen que ser extirpados porque pueden ser una causa de cáncer, también pueden terminar en tipos de cáncer ya que este es un tejido disfuncional. Entonces, claro, esa también podría ser otra causa con respecto a los cromosomas. Y el cariotipo, como bien se ha mencionado, lo que nos hace es eso, es hacer un estudio específicamente de las parejas de cromosomas, ver cuáles de estos cromosomas están cortos, cuáles están inclusive cambiados ciertas partes del ADN. Se puede hacer también diferentes estudios con respecto a la genética para ver esto, como un estudio de FISH, en donde lo que se hace es hacer una muestra del ADN, se la hace un juego de diferentes temperaturas, se la disocia y con sondas se va a ver específicas partes de ADN que uno quiere investigar. Por ejemplo, queremos investigar el gen de la fibrosis quística y ver si está corto o si no está ausente, podemos hacer un estudio de FISH, que es básicamente un estudio de hibridación in situ, ¿no? Entonces, claro, o sea, en cuanto a la genética es muy amplia y en cuanto también a los estudios que se puede hacer en la genética también son bastante amplios, ¿no? Claro que sí, pero bueno, no sé. Sabes que estos temas son un poquito especiales y prácticamente, no sé, nuestro colectivo hay muchas cosas que no nos podrá seguir, ¿no? En cuanto a ello. Pero bueno, hay parte de mucho, estamos ilustrándoles en todos estos aspectos y es importante tomarlo desde todo. Y también como es importante era contestarle a Tatiana, que Tatiana dice que quiere saber cuáles son las causas de un embarazo ectópico. Sí, las causas más frecuentes de un embarazo ectópico son las infecciones, las inflamaciones de la trompa, en sí las inflamaciones o infecciones del tracto genital que pueden conducir a una semiobstrucción de la trompa uterina que permite el paso del espermatozoide por la trompa
y lo va y lo fertiliza al óvulo en la parte distal de la trompa, y cuando retorna el embrión, que ya es mucho más grande, ya no pasa por esa zona que está estenótica, que está estrecha, y se queda. Y esto suele deberse sobre todo a procesos infecciosos o inflamatorios, como ya habíamos mencionado la clamidia, una de ellas, o también otras enfermedades venéreas tipo gonorrea también, ¿no? Hubo otras enfermedades, inclusive inespecíficas bacterianas, que pueden estar localizadas en otras partes del organismo y que pueden ir por vía linfática hasta las trompas y producir este efecto de semiobstrucción de la trompa. Perfecto, perfecto. También creo que podemos responder en este caso a Carmi Pico, que nos está preguntando la posibilidad de volver a embarazarse después de un aborto retenido de 8 semanas. Dice que le habían comunicado previamente que no puede quedarse embarazada hasta después de 3 meses. Bueno, la conducta que se toma después de un aborto, parar un embarazo unos 3, 4 meses. No coincidimos mucho con ese criterio ya actualmente porque la naturaleza es muy sabia. Cuando una mujer después de un aborto se ha recuperado ya en toda su estructura funcional, genética y genital, pues ya en la misma naturaleza va a embarazarse. La naturaleza no le va a permitir un embarazo mientras ella no esté 100% óptima como para poder embarazarse. Y eso se ha visto de que se le puede dejar siempre y cuando hay el procedimiento del aborto, haya sido un aborto espontáneo, y ello pues se puede dejar hasta menos tiempo que eso, ¿no? Y pues sí, tiene posibilidades de embarazarse. Un aborto lo puede tener cualquier mujer en cualquier momento de su vida. Pero me parece que ella tiene una edad ya de 40 años. Y 40 eso años. es preocupante porque ya podría haber un problema genético a ella, ¿no? Un problema de una mala calidad posiblemente de producto, de embrión, que tal vez la naturaleza lo escogió y lo eligió de que no debe seguir adelante. Tal vez es posible, si la edad es de 40 años. Sí, yo creo que, por ejemplo, algo que no podríamos usar también en este caso es un diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? Porque eso es lo que nos va a decir si bien a nivel de este embrión, como bien usted lo menciona, si va a ser viable o no, ¿no? Porque debe existir una causa de base por la cual hubo este aborto y el diagnóstico genético preimplantacional, que no es más que estudiar los futuros embriones que se podrían llevar a implantar a una mujer, tomar una muestra de esto, hacer un estudio genético. De hecho, el famoso cariotipo que lo hemos mencionado, se hace un cariotipo también, pero de estos embriones, o sea, los futuros bebés, pero entonces ver y determinar qué tipo de anomalías hay aquí, aneuploidías, triploidías, o sea, muchísimas terminología en cuanto a la parte genética, que tampoco es importante meternos aquí, pero ver sobre todo cuál es el embrión que no es viable y cuál sí es viable para después poderlo implantar. Así que puede ser, sí lo podría hacer, pero todavía yo creo que la edad está casi que en el límite, ¿no? Tendría que buscar pronto una ayuda con respecto a su caso, esta paciente. Sí. Sí, luego creo que hemos conversado un poco con respecto a los estudios genéticos. El estudio andrológico se ha venido un poquito conversando desde el espermatograma y también estudios hormonales que se hacen aquí. Y me parece que tenemos este de acá, la laparoscopía e histeroscopía también, como un estudio también adicional. Quisiera que le regreses al estudio andrológico. Hay unas partes que explicar dentro de un estudio. No es en el estudio básico de fertilidad, pero dentro de un estudio andrológico es muy importante el momento en que ya prácticamente se observa que hay un espermatograma que tiene ciertas alteraciones, pues ya es recomendable analizar algo más. Por ejemplo, en el estudio andrológico, en el estudio del varón, es recomendable cuando haya alguna alteración en el espermatograma realizar un estudio hormonal también. Y ahí también va incluida la FSH, LH, testosterona, que van vinculadas con la espermatogénesis, o sea, con la formación del espermatozoide. Y también se investiga, pues, en ocasiones prolactina, se investiga también a ver si no hay problemas metabólicos, ¿no? Insulina, el loma, la glucosa, se investiga también cómo está la tiroides, ¿no? En cuanto al estudio hormonal en sí. Pero también se tiene que considerar lo que en algún momento hablamos como causas de esterilidad masculina en varicocele, ¿no? Entonces hay algunos pacientes
que podrían tener ya una situación sintomática de molestias, incomodidad, dolor a nivel testicular y al mismo tiempo alteración a nivel del espermatograma, lo cual ya hace necesario recomendarle y sugerirle que se haga que le hagamos una ecografía testicular con Doppler color para ver si no hay problema varicoso, el cual podría ser entre leve, moderado o severo y podría conducir a disminuir la calidad de ese esperma de ese paciente. Por lo tanto, también son esos estudios muy importantes, ya que hablamos del espermatograma, también traerlos a colación, por cuanto son parte de un estudio en el varón cuando hay alteración en el espermatograma. Igual asociado también a la clínica, sobre todo, también siempre importante, ¿no? Por ejemplo, en causas de hipotiroidismo, pues la clínica también nos va a mandar en este caso. Y obviamente vamos a llevar a este estudio de TSH y para ver si está hipotiroidismo, obviamente entonces estaría elevada la TSH, ya que es un feedback que se hace. Así que claro, totalmente, ¿no? Son algunos estudios que se pueden llevar a cabo, estudios tanto en la mujer como en el hombre, estudios como hemos visto tanto hormonales, en sangre, como estudios específicamente de esas muestras, por ejemplo, una muestra de eyaculación, el semen, estudios también de órganos, como hemos visto la histerosalpingografía, la sonografía y demás, ¿no? Es importante que luego siempre, y es algo que a nosotros nos gusta comentar, aparte, aunque esto es como el banco en sí de todos los estudios que se pueden realizar, siempre es muy dirigido a la pareja o al hombre o a la mujer que está interconsultando por fertilidad, porque cada persona es un caso particular y pues siempre vamos dirigidos a ellos y siempre partiendo desde esa parte de la anamnesis y examen físico que nos guía específicamente a dónde nos vamos dirigiendo, ¿no? Me parece que ahora Y sí. aquí también es importante acotar en ocasiones cuando vemos que en el espermatograma nos sale más del número apropiado de glóbulos blancos o leucocitos, defensas en la muestra del espermatograma, entonces ya es recomendable también un cultivo. Es recomendable un cultivo del esperma, porque puede ser que haya algún proceso infeccioso también que puede estar motivando una alteración a nivel del espermatograma. Hay una paciente, una amiga que nos está, Ujú, sí, sí. hay una amiga que nos está hablando que tenía una cesárea hace 6 meses y que ahora tiene problemas estomacales, intestinales, a ver si, Sí, Jesse dice, Jesse Morocho, nos comenta que hace 6 meses tuvo una cesárea de emergencia. Eh, el bebé no tenía latidos y este mes ha tenido dolores en su vientre y se comienza a hinchar. Este mes ha tenido dolores en vientre, hinchazón y parece que malestar de estómago también. parecería como que podría haber algún problema así vinculado con el área genital, podría haber, pero ya han pasado 6 meses desde la cesárea. No me parece que está vinculado con la cesárea. Sí, habría que ver por qué falleció el bebé y le practicaron esa cesárea, también eso es otra incógnita. Tendríamos que saber si tiene ya bebés, si tiene hijos o si tiene abortos, qué edad tiene ella. Todo eso nos ayudaría para nosotros, en cierta forma, asesorarle en su plano de fertilidad, de esterilidad. Pero yo pienso que esta situación que está manteniendo ahora no va vinculada con la cesárea que le hizo hace 6 meses. Yo le sugeriría que le vea a un médico clínico para que le observe si no es un problema intestinal el que actualmente está teniendo. Pero si está preocupada por su situación de fertilidad, sí sería recomendable saber otros parámetros más de ella, como es su edad, su tipo menstrual, si tiene hijos anteriormente o no, y a partir de ahí darle nuestra consejería en cuanto a fertilidad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Luego también tenemos una pregunta de Neya Luna que nos dice de buenas tardes, hace casi 3 años me realicé una inseminación, pero aborté al mes. Estoy otra vez en tratamiento, tengo 40 años y quisiera saber si hay manera de embarazarme con 2 bebés a la vez. Quiere tener, quiere tener 2 bebés a la vez, ok. Ya, claro, no sé, podemos empezar con usted. dinos, te escuchamos, te escuchamos. Sí, bueno, o sea, a ver, se pueden hacer
ciertos estudios o se podría decir ciertas guías de cómo, en cuanto, por ejemplo, al sexo, por ejemplo, de un bebé, ¿no? Que inclusive apelando a lo mismo que estábamos conversando antes del diagnóstico genético preimplantacional, ¿no? Yo creo que esta pregunta no es en sí tanto por la parte de infertilidad, pero un poquito como que asociarle a tener dos bebés o quizás inclusive a escoger sexo. No sabemos si ella también quiere también esto. Pero en cuanto a escoger el sexo, pues se puede hacer este estudio de genético preimplantacional, en donde, claro, se ve también, aparte del cariotipo y patologías y enfermedades, el sexo del embrión. Y pues si quiere dos bebés masculinos, se pueden escoger dos de cromosomas XY, ¿no? Eh, Quisiera que usted lo aporte con respecto al embarazo múltiple o a los dos embarazos que quiere ella tener, esta señora Neya. Bueno, sí, los tratamientos de reproducción asistida no persiguen ese fin de el embarazo gemelar o el embarazo de mellizos. Es una circunstancia secundaria de los tratamientos en reproducción asistida que podrían terminar con dos niños o tal vez inclusive tres bebés, pero eso no es el fin común de la medicina reproductiva humana ni de los tratamientos. ¿Y por qué se suceden los mellizos? ¿Por qué se suceden los embarazos múltiples? Se suceden sobre todo en pacientes que se someten a inseminación, como usted se ha sometido, y en esa inseminación tenemos más de tres folículos con la posibilidad de tener entonces más de tres ovocitos. Y si en esa inseminación, pues, con ese número de folículos más de tres, le hacemos la inseminación, entonces usted tiene altas posibilidades de tener unos dos, inclusive unos tres o hasta cuatro, porque depende de que si todos esos ovocitos son de buena calidad y los espermatozoides que fueron los fertilizaron óptimamente, resultaron también embriones muy óptimos, que la trompa los incubó durante los primeros 5 días de vida y ellos pasaron a su útero y se sembraron toditos. Entonces, eso suele suceder como un efecto secundario indeseable en un procedimiento, sea de inducción de la ovulación con coitos programados o sea de inseminación artificial, con semen de marido o con semen de domán. No suceden casi ya en un proceso de fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque la fecundación in vitro es más selectiva. Solamente ponemos un embrión y en determinadas circunstancias, dos embriones. Con lo cual la posibilidad de un embarazo in vitro en un procedimiento de tercer nivel, como es una fecundación in vitro mixing, es muy baja, muy mínima. ¿Bien? Por lo tanto, eso no le podríamos ofrecer porque no es el fin común de los tratamientos. Y lo otro me preocupa. Me preocupa que usted le hicieron una inseminación, tiene 40 años y abortó. Entonces, ¿no será que hubo una alteración cromosómica en el bebé cuya naturaleza escogió mejor eliminar? Claro, claro, es bien como se lo ha mencionado. Podríamos un poco apelar al hecho de escoger el sexo, sí, pero no nos gusta el embarazo múltiple, ya que lleva su riesgo también, ¿no? Es casi como una parte secundaria que no nos gusta que se logre en una fecundación in vitro o cualquier tratamiento de reproducción asistida. Se la puede lograr y se puede llevar, pero no es el embarazo más óptimo que nos gusta a nosotros. Eh, Voy a ver si tenemos otra pregunta por acá. Me parece que ahí estamos con respecto a todo lo que nos han preguntado a los pacientes. Creo que ahora sí podemos. Y bueno, y lo que sí quería felicitarle a Neya Luna, que sí tiene el gran ímpetu de querer tener dos al mismo tiempo. Qué fortaleza, de verdad. O mejor también de tener los dos al mismo tiempo, ya después se despreocupa y ya tiene dos hijos también, ¿no? Quizás por esa parte. Pero bueno, no, esa es la parte. Sí, también podría ser. Bueno, creo que podríamos continuar con esta parte de estudios en cuanto a la laparoscopía e histeroscopía también, ¿no? Bueno, la laparoscopía y la histeroscopía no entran dentro de un estudio básico de esterilidad, pero bueno, lo traemos a colación porque es uno de los estudios también, como hay también test inmunológicos, cuando hay problemas inmunitarios que están relacionados a pérdidas frecuentes de bebés, a abortos frecuentes, a abortadoras habituales que llamamos más de 2, 3
abortos consecutivos. Entonces, cuando también podemos hacer test inmunológicos y algunas otras pruebas más especiales, ¿no? Entonces, entre ellas, cuando hay algún problema que definitivamente decimos, o hacer, parece que hay un problema tubárico, parece que hay un problema endometriósico, parece que hay alguna situación adherencial interna en cavidad que amerita poner una cámara con la laparoscopía para mirar toda la cavidad pélvica, tanto a nivel de útero, trompas uterinas, ovarios, y todos los órganos que están alrededor relacionados con zona vejiga, el intestino, a nivel pélvico. Y también de poner una cámara para ir vuelta a ver cómo está la cavidad del útero. Entonces aprovechamos que en el mismo procedimiento, con la misma anestesia, estamos observando por arriba el tracto genital y también por cavidad uterina, cómo está ella, donde vamos a, donde va a estar el embrión prácticamente madurándose y llevando hacia adelante para terminar en los 9 meses con el bebé en casa. Entonces, estos son estudios que se lo realiza en una forma esporádica, muy eventual, solamente cuando lo necesite y lo amerita la paciente, porque los estudios previos básicos indican de que hay que hacerlo. Como que quizás igual podemos tener una duda o existen algunas dudas que queramos clarificar, podríamos llevar a cabo una laparoscopía o histeroscopía para finalmente confirmar diagnósticos. Yo creo que sí, con esto hemos tenido una buena conversación, un buen conversatorio de los estudios primarios y principales con respecto a la esterilidad. Igual, de nuevo, queremos agradecer a todas las personas que han estado conectadas y las demás personas que en este transcurso, desde el primer saludo que hicimos, también nos han agradecido y nos han mandado muy bonitos mensajes a través del chat. Sí los hemos visto y también les mandamos un abrazo grande para ustedes en cada uno de sus hogares y que estén sobre todo con mucha salud, ¿sí? Nada, yo creo que por esta parte podemos igual dar culminada esta reunión y este conversatorio. Recordarles que el próximo viernes, siempre a esta hora de las 5:30, estaremos haciendo nuestros lives, ya sea por Facebook o YouTube, con el fin de poder conversar con ustedes, con el fin de poder orientarlas, de quitar estas dudas justo que hemos venido haciendo y con nuevos temas, ¿no? Hemos ya tratado en este caso e inclusive les motivamos que los puedan revisar, ¿sí? En nuestro muro de Facebook están subidos todos los lives. En el primero conversamos de causas de infertilidad femenina, masculina. Estamos conversando ahora de los estudios y pues van a venir nuevos temas cada vez bonitos y sobre todo de interés, ¿no? Perfecto, sí, nosotros les agradecemos, pues queremos que sigan cuidándose, que sigan con buena salud y pues el próximo viernes estamos viendo nuevamente en toda esta consejería, en este asesoramiento, en esta información que les damos viernes a viernes. Un gusto estar con ustedes, apoyarles y ayudarles. Un Una gusto. buena tarde. Cuídense mucho, un abrazo muy grande a todas, ¿no? Y a todos que han estado conectados. Hasta luego.